Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas bandejas. Las dos bandejas están realizadas con el mismo patrón. La bandeja pequeña tiene 23 centímetros del diámetro. Está realizada con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 8 milímetros y un ganchillo de 5 milímetros. Es recomendable utilizar un ganchillo más fino al que recomienda el fabricante del hilo para que la labor quede más rígida. Y la bandeja grande está realizada con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 10 milímetros y un ganchillo de 6 milímetros. Aparte del hilo, vamos a necesitar también un círculo de madera o de alambre con el mismo tamaño que la base de la bandeja. El círculo colocamos en la primera vuelta de los laterales. Estos son los círculos que he utilizado, son círculos de bambú de un bastidor. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado bien apretadito. Y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. El extremo del anillo mágico vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 8 puntos. Vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un punto y otro punto en el mismo sitio. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado y otra vez cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador con un punto deslizado. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 3 también aumentamos 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Tejemos un punto bajo y un aumento. Y repetimos un punto
y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Un punto, un aumento, un punto y terminamos con un aumento antes del punto deslizado. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Empezamos vuelta número 4. En esta vuelta el motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos. Vuelta número 5. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos y un aumento. 3 puntos y un aumento. Aquí también el aumento de la vuelta número 5 nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. 3 puntos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie del motivo vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Así que vamos a empezar esta vuelta con 2 puntos bajos. Ahora hacemos un aumento y la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Después deberían quedar 2 puntos, así que al tejer estos 2 puntos completamos la primera serie. Ahora tejemos 4 puntos bajos, un aumento, 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 4 puntos bajos, un aumento y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos antes del punto deslizado. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 7. El motivo que vamos a repetir 8 veces es
5 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos. Vuelta número 8, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. La primera serie vamos a dividir en dos partes. Empezamos la vuelta con 3 puntos bajos. Y hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Después tejemos 3 puntos bajos para terminar la vuelta y completar la primera serie. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos. Ahora, vuelta número 9, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 7 puntos bajos y un aumento. El primer punto tejemos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Así la unión de las vueltas va a salir en recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Ahora, los aumentos nos coinciden pero cada dos vueltas, así que el aumento de la vuelta número 9 nos coincide con el aumento de la vuelta número 7 y número 5. Repetimos el mismo motivo de 7 puntos bajos y un aumento otras 7 veces más, que es durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 72 puntos bajos. Vuelta número 10. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 8 puntos bajos y un aumento. Aquí vamos a dividir la primera serie en dos partes. Así que vamos a empezar la vuelta con 4 puntos bajos. Hacemos un aumento. Aquí los aumentos también nos van a coincidir, pero cada dos vueltas. Así que el aumento de la vuelta número 10 coincide con el aumento de la vuelta número 8 y número 6. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Después tejemos 4 puntos que nos quedan para terminar la vuelta y con estos 4 puntos completamos la primera serie. Después de tejer los 4 puntos saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 80 puntos. Vuelta número 11. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 9 puntos bajos y un aumento. Nueve puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, que es 8 veces. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 88 puntos bajos. Vuelta número 12. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 10 puntos bajos y un aumento.
Dividimos la primera serie en dos partes, así que empezamos la vuelta con 5 puntos bajos. Y ahora hacemos un aumento. Ahora, la serie completa de 10 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Después de la última repetición deberíamos tejer todavía 5 puntos para terminar la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 96 puntos bajos. Vuelta número 13. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 11 puntos bajos y un aumento. $11 puntos y aumentamos. Repetimos el motivo de 11 puntos bajos y un aumento otras 7 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 104 puntos. Con las vueltas de los aumentos tenemos que llegar al diámetro un poquito más pequeño que el anillo que vamos a colocar a la bandeja. Si vamos a utilizar un anillo más pequeño, entonces paramos en el momento adecuado. Y si vamos a poner un anillo más grande, entonces continuamos con las vueltas de los aumentos. Ahora la última vuelta que hemos hecho tenía 11 puntos, el motivo tenía 11 puntos y un aumento, entonces la siguiente vuelta debería tener 12 puntos y un aumento, luego la siguiente 13 puntos y un aumento, 14 puntos y un aumento, 15 puntos y un aumento, y así hasta llegar al tamaño adecuado. Todas estas vueltas que tienen puntos pares antes del aumento, dividimos la primera serie en dos partes y después el motivo entero repetimos 7 veces y terminamos las vueltas con la misma cantidad de puntos que hemos empezado. Así que la última vuelta de los aumentos, si hemos llegado al tamaño deseado, la vamos a cerrar de la siguiente manera. Quitamos el punto deslizado. Y ahora, para que esta parte se quede por dentro, vamos a cambiar el sentido del trabajo, para que los laterales salgan también por el derecho. Entonces, esta parte vamos a cerrar de la siguiente manera. Pasamos el hilo hacia el otro lado, tenemos el lado revés por delante. Ahora cogemos el punto y lo pasamos hacia el otro lado. Dejamos el lado derecho por dentro. Ahora colocamos el anillo. Hacemos un punto de cadeneta. Lo ajustamos a la altura del anillo. Ahora ponemos el marcador. Y vamos a tejer un punto bajo atravesando el anillo en cada punto bajo de la última vuelta. Vamos a trabajar en la parte posterior de la vuelta. Entonces, introducimos el ganchillo en la parte posterior de la vuelta, cogemos el hilo
por debajo de la anilla y hacemos punto bajo. Repetimos. Cogemos el hilo por debajo de la anilla, la sacamos a la altura y luego hacemos un punto bajo. Continuamos de esta manera durante toda la vuelta. Tenemos que hacer 104 puntos bajos. Y después cerramos la vuelta como siempre en el punto donde tenemos el marcador. Y ahora vamos a tejer otras 4 vueltas más en punto bajo. En todas las vueltas tenemos que tejer 104 puntos. Las vueltas empezamos con un punto de cadeneta, colocamos el marcador y desde ahora ya vamos a tejer igual que en la base, cogiendo el punto entero de la vuelta anterior. Cogemos las 2 hebras para tejer el punto. Tenemos 4 vueltas sin aumentar. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a llevar el mismo hilo que estamos utilizando para hacer la bandeja. Lo vamos a llevar dentro de la vuelta y primero vamos a tejer 21 puntos bajos. Subimos una cadeneta como siempre. Podemos marcar el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos 21 puntos. Tenemos 21 puntos hechos. Aquí vamos a formar el primer asa. El asa vamos a formar de 20 puntos de cadeneta, pero aparte de la cadeneta vamos a echar una lazada sobre el ganchillo con el hilo que llevamos dentro de la vuelta. Entonces echamos una lazada, tenemos 2 puntos y hacemos una cadeneta. Tenemos una, repetimos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20. Ahora saltamos 10 puntos. Este es el último que hemos hecho, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo, el hilo que hemos llevado dentro de la vuelta, seguimos llevándolo dentro de la vuelta y trabajamos con el mismo hilo que antes. Aquí hacemos el primer punto bajo. Tenemos un punto bajo. Ahora, para llegar al otro asa, tenemos que hacer 42 puntos bajos en total. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 42 puntos bajos y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar el hilo que llevamos dentro, echamos una lazada sobre el ganchillo y hacemos una cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y aquí también saltamos 10 puntos. Y en el siguiente punto empezamos a tejer. El hilo seguimos llevando dentro de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Por este lado también deberíamos tener 21 puntos, igual que hemos empezado. Así que tejemos 21 puntos y cerramos la vuelta. Terminamos la vuelta, el hilo que hemos llevado dentro podemos cortar. Y ahora tejemos, esta es la última vuelta. Ahora tejemos una cadeneta como siempre, marcamos el punto y primero tejemos 20 puntos bajos. Tenemos 20 puntos, aquí vamos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer 18 puntos bajos.
18 puntos bajos. Ahora una disminución. Y vamos a tejer 40 puntos bajos hasta llegar al otro asa. Y por este lado hacemos lo mismo. Primero hacemos una disminución. ...18 puntos bajos... Por el otro lado otra disminución. Y terminamos con 20 puntos bajos. Esta es la última vuelta, la vamos a cerrar de la siguiente manera. Tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Enhebramos una aguja. Pasamos el hilo por el primer punto de esta vuelta. Y ahora por el último. Ajustamos los hilos. Y el extremo escondemos dentro de la vuelta. Y aquí ya tenemos la bandeja terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.